Bueno, otra vez entonces, buenas tardes para todos, espero que estén bien. La idea de hoy sería dividir el encuentro en dos momentos. En un primer momento vamos a revisar la literatura sobre el peronismo y cómo se van resignificando algunos de los tópicos que habíamos estado viendo y que elegimos para relacionar la literatura y la política en Argentina, ¿sí? Entre ellos vamos a ver cómo se resignifica el tópico de la invasión, cómo se resignifica el tópico de la monstruosidad o el tópico de la deshumanización del otro, quizás también el de ausencia de literatura erótica, bueno, cómo se resignifica justamente con la llegada de estos nuevos actores sociales, producto de la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Que son en obreros que se van a, bueno, que se van a incorporar, ¿no? al proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Ahí llega Sofía. Y por otro lado, bueno, ver también cómo se refleja en la literatura esta nueva alianza de clases que va a ser el peronismo entre la burguesía industrial, los obreros y, bueno, las Fuerzas Armadas y la Iglesia. La primera parte, entonces, vamos a dedicarnos sobre todo a la literatura de Julio Cortázar. Algunos de los cuentos ustedes ya lo habrán visto en secundaria, otros quizás lo pudieron ver para la ocasión. Y después la segunda parte del encuentro lo vamos a ver todo lo que tenga que ver con el parcial, ¿sí? Acá Catalina me pregunta si van a enviar el video de esta clase. Sí, recién la puse a grabar. Me había olvidado al principio y después lo puse a grabar también. Así que sí, sí, por las dudas, si alguien se tiene que retirar o lo que sea, también vamos a mandar el video de esta clase. Ya les reenvié, bueno, reenviamos con Sofía las consignas del parcial, ¿sí? Ahora después las vamos a leer en la segunda parte. Si tienen alguna duda y también vamos a ir recorriendo cada una de las consignas. Y pensé una cosa en el medio, ¿no? Como todos tienen una semana, ustedes tienen 10 días, van a tener un fin de semana más por las dudas, ¿sí? Van a tener, de hecho, hasta el martes 3 para ponerle un plazo, ¿no? Hasta el martes 3 de noviembre a las 0 horas, o sea, tienes hasta el lunes a la noche para terminar de entregar el parcial, y por favor entréguenlos a los dos mails que les mandé, ¿sí? Porque si no a veces se puede traspapelar algunos, ¿sí? Al que usamos siempre, adrianmarcelomelo@gmail.com, y al de literaturayimaginarios@gmail.com. Igual está todo precisado en el mail que les mandé. Bueno, ¿quieren que comencemos entonces con la literatura sobre el peronismo? ¿Quieren que comencemos con Casa Tomada, que es uno que sabemos todos? Quiero también escucharlos a ustedes, bueno, cuál es la interpretación, inclusive cuál fue la interpretación no política, la que escucharon, la que tuvieron ustedes la primera vez que lo leyeron o que lo leyeron en el secundario. Hablemos primero sobre Casa Tomada de Julio Cortázar, un relato de 1951. ¿Quién quiere comenzar? Así como lectura no política, digamos, un cuento sobre, no sé, una especie de historia de terror, sobre un tipo de mito urbano o algo similar. Así lo interpreté yo cuando lo leí en su momento, digamos, ¿no? Como una suerte de mito urbano, de historia de terror o algo similar, digamos. Bien, mito urbano, historia de terror. De hecho, vamos a ver que inclusive tiene mucho, ¿no? del cuento de terror, ¿no? De hecho, hay muchísimos autores que le han encontrado semejanzas con La caída de la casa Haya, ¿no? De Edgar Allan Poe, ¿no? Inclusive porque hay dos hermanos, ¿sí? Pero así es, ¿no? Una puede ser, bueno, una interpretación puede ser esta de un cuento de terror, de lo cual no está exenta la lectura política, ¿no? Porque en cierta forma también el peronismo para Cortázar fue, ¿no? Una especie de terror, ¿sí? No parece casual, ¿no? Que entre los géneros que puede ser leído sea este del género de terror, más allá de que, bueno, le encontraste esto de mito urbano, Juan Ignacio. ¿Quién más quiere contar su interpretación? ¿O cuando lo leyeron la primera vez?
Yo cuando lo leí la primera vez, que fue en la escuela, lo interpreté como un cuento fantástico, Mm, bien, como bien. sin ninguna explicación, como bueno, pasó esto, y listo. Un cuento fantástico, pero no, y no le diste ninguna lectura en particular. No, porque era chica y entendía que todos los cuentos que nos daban así argentinos eran del orden del misterio, de la fantasía. Como que pensaba que era para estimular más la imaginación. Mira qué De bueno, hecho, Pilar. Bueno, y bueno, y también eso habla de que cuando uno es adolescente recibe más lo fantástico sin hacerse demasiadas preguntas, ¿no? Eso también está bueno. Bueno, por supuesto que pertenece, ¿no? Claramente al género fantástico, como muchísimo de los cuentos y de los relatos de Julio Cortázar. ¿Quién más? Mientras les voy diciendo la mía de adolescente, que todavía me acuerdo, aunque les cueste creerlo. Pensaba como la casa invadida, ¿no? Por viejos fantasmas, por fantasmas del pasado, ¿no? Con ciertos resabios, ¿no? De fantasmas de la oligarquía, ¿no? Porque siempre se me imaginó también una casa, no sé por qué, antigua, ¿sí? Esa era la primera interpretación que yo había tenido. ¿Algún otro que quiere contar? ¿Alguna otra interpretación? Por ahí algo, no sé, que yo identifiqué es como que los hermanos siempre están en una rutina muy igual, como una situación muy normalizada de comodidad. Ella teje, limpia la casa, como que no hay nada nuevo, digamos, en el día a día. Y de repente, bueno, eso, como que de a poco le van quitando comodidades, se tienen que adaptar cada vez a tener más reducido su rutina o, bueno, eso, a tener que conformarse cada vez con menos cosas de las que tenían hasta que finalmente tienen que abandonar la casa y ya se quedan con absolutamente nada, digamos. Quizás también en cierta forma tomados inclusive por la rutina de la vida cotidiana, ¿no? Por la monotonía de la vida misma también, ¿no? Podría ser en esa Sí, interpretación. también me llamó mucho la atención que Cortázar use en un momento el término, o sea, que haya decidido como significar la relación de ellos dos, como dijo en un momento, como una especie de matrimonio de hermanos. Mm. Digo, en vez de decir, bueno, nada, que vivían juntos y eso, que haya elegido ese término me pareció curioso. Sí, y claramente entre las interpretaciones que se hacen, que son por supuesto varias, ¿no? Por supuesto es un cuento, por eso también me gusta abrirlo a la interpretación, porque es un cuento ambiguo, un cuento que se presta a más de una interpretación, como muchísimos de los cuentos que pertenecerían al género fantástico, inclusive como muchos de los que pertenecerían al género de terror, ¿no? Porque uno el género de terror muchas veces también adecúa sus propios demonios y sus propias pesadillas, ¿no? A lo que puede estar ocurriendo ahí en la casa y lo que está tomando en la casa. Pero es muy particular, ¿no? Por supuesto, lo que dice Franco, que en algún momento se refiere a esos dos hermanos que viven juntos como un matrimonio de hermanos, ¿sí? Eso hace que, por supuesto, una de las lecturas posibles y que ronda inclusive todo el relato es el fantasma del incesto, ¿sí? Con eso retoma en cierta forma otra obra que recién nombrábamos, que también campea el fantasma del incesto, que es La caída de la casa Hayer de Edgar Allan Poe, donde también parecería que el hermano está enamorado de la hermana. Bueno, también entonces gran parte de la fantasmática y de lo que atraviesa y de los demonios que atraviesan estos personajes pueden tener que ver también con el incesto, ¿no? No es casual que haya elegido justamente esta palabra, ¿no? Dice el matrimonio de hermanos, y de hecho eso se ha prestado a muchísimas interpretaciones también. Profe, encima, esta relación con Poe es recontra posible porque Cortázar lo traduce todo a Poe, ¿o no? Es como Así bastante es, sí, sí, sí. De hecho, fanático. uno de los, digamos, los cuentos completos, una de las traducciones que más circulan, está hecha toda la traducción de Julio Cortázar, así que sí, la influencia también puede ser posible. Como dijimos en varias ocasiones, Cortázar se refirió
cuando se tuvo que referir al relato, él dijo que surgió a partir de un sueño, ¿no? Con lo cual, por supuesto, la metáfora política, lejos de haberla ahuyentado al decir que fue un sueño, parecería que la reforzaba, ¿no? Por esto de que sabemos que desde Freud, que de qué materiales están hechos los sueños, justamente de las obsesiones, de las pesadillas, y sabemos que una de las grandes pesadillas que van a rodear la vida y la obra de Julio Cortázar es justamente el peronismo. Vamos a ver que en otros lugares, ¿no? Y de hecho en muchísimos de los relatos que nosotros vamos a ver hoy, esa pesadilla del peronismo se nota más explícita. Acá puede ser objeto de múltiples interpretaciones. Hay algo que queda claro para cualquier tipo de análisis literario, ¿sí? A ver, tratándose del género fantástico, por supuesto que lo que aparece bastante claro es que la casa es una metáfora, ¿sí? Una metáfora que puede ser una metáfora de muchas cosas, digamos. Cualquier interpretación es posible mientras uno no le incorpore al relato, ¿no? Como cualquier análisis literario, algo de la propia cosecha. Mientras uno tome solamente los elementos que hay, no hay ningún problema en cualquiera de las interpretaciones que le podemos dar. Entonces, entre las múltiples interpretaciones que podemos darle, y una de las que a nosotras nos resulta más interesante, porque somos sociólogos, es justamente la interpretación política. Si la casa puede ser metáfora o símbolo de muchas cosas. Puede ser símbolo de una mente, ¿no? Atormentada por los fantasmas o atormentada por los recuerdos. En nuestra interpretación, la casa es metáfora del país, ¿sí? La primera vez que se hizo esta interpretación de la casa como metáfora del país y esas fuerzas invisibles, innominadas, no se le da nombre, indescriptibles, la primera vez es un breve párrafo que aparece en un libro de Juan José Sebrelli, de Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, un libro que fue un bestseller en 1964, y en 3 renglones dice que ese cuento de Julio Cortázar expresa muy bien la pesadilla que sintió cierta clase media o ciertos sectores más privilegiados frente a la llegada o al arribo del peronismo, ¿sí? Unos renglones antes se había referido a la misma repulsión que habían sentido frente a la Plaza de Mayo, ¿no? Tomada justamente por los cabecitas negras. Y para muchos autores se termina de hacer esta interpretación con un cuento de 1967, ¿sí? Un cuento de 1967 que es, nosotros lo vamos a ver cuando vayamos a la época, que es Cabecita Negra de Hermann Rosenmacher. ¿Por qué se vuelve a hacer esa interpretación? Porque Cabecita Negra de Hermann Rosenmacher, vamos a ver que toma los mismos elementos de Casa Tomada, pero los invierte. Es decir, que aparece también un burgués al cual le están tomando la casa, un policía con su hermana le están tomando la casa, pero vamos a ver que en el cuento Cabecita Negra de Hermann Rosenmacher es más peligroso el burgués, ¿sí? Que es muy proclive a llamar a las autoridades militares, a la policía, o a golpear la puerta de los cuarteles para el golpe militar, que los cabecitas negras, ¿sí? Por eso vamos a ver que toma los mismos elementos y que Hermann Rosenmacher los invierte. Entonces con eso se termina, ¿no? Casi en literatura, de consolidar esta hipótesis de la metáfora política. Sea como sea, como decimos recién, entre las múltiples lecturas a las que se puede tomar este relato de Julio Cortázar, una puede ser la política, ¿no? Nosotros se recuerdan que siempre pensamos que los cuentos, no, mejor dicho, que cualquier obra literaria es hija de su época histórica, es hija de las obsesiones sociales y las obsesiones también personales, por supuesto, ¿no? En donde se entremezclan, y sabemos, como recién decíamos, que Cortázar se vio atravesado, ¿no? Por el peronismo como lo pesadillesco, ¿no? Ese peronismo que además lo obligó a él, cuando fue despedido de su puesto de profesor en Chivilcoy, y que lo obligó a exiliarse. De manera que hacia el final del relato, cuando los hermanos
se ven obligados a dejar la casa, estarían representando justamente el exilio de Cortázar, ¿no? Queda bien claro además, y en esto Cortázar es muy preciso, ¿no? No es una casa a la que le están tomando ladrones, ¿no? Pues justamente lo que dice en el último párrafo es, no vaya a ser que algún pobre diablo se le ocurra entrar a la casa, ¿no? Y con la casa tomada, ¿no? No son ladrones, no se sabe qué son lo que son, ¿no? Que quizás él nunca pudo expresar muy bien lo que representó el peronismo, algo repulsivo y algo fascinante, como después vamos a ver en los otros relatos. Tampoco parece casual que una de las primeras, si no la primera, ahora no recuerdo bien el texto, sino una de las primeras sectores que toman estas fuerzas indescriptibles, inenarrables, ¿no? Que van tomando lentamente la casa, no parece casual que una de las primeras cosas que tomen es la biblioteca, ¿no? Con lo cual se vuelve a reforzar esta idea de la civilización versus la barbarie, y cómo el peronismo va tomando cada vez más lo que se llamaría hasta ese momento la alta cultura, ¿no? Y la invierte en lo contrario, ¿no? La invierte justamente en la baja cultura, bueno, y todas las cosas malas que se le adjudican en términos culturales al peronismo. Perdón, ¿se lo puede entender eso también como una especie de revolución cultural a lanzar? Como, digo, también es acusado el peronismo de generar ideología a través de, bueno, un montón de escritos y eso, tanto en la educación, y como que puede ser también una denuncia a eso, más También, ¿no? allá. Sí, sí, por supuesto. A ver, una de las cuestiones, ¿no? Y que más se le ha criticado al peronismo es justamente ese intento de avasallarlo todo, a partir inclusive, ¿no? De libros de lectura, ¿no? Que sabemos que los libros de lectura propuestos por el peronismo, ¿no? Que ensalzaban la figura, ¿no? De Perón y de Evita como una santa o como una hada buena, una figura de Evita beatificada que se reforzó muchísimo más, inclusive después de su muerte en 1952. Por supuesto que todas esas cuestiones fueron vistas como, bueno, en cierta forma bien visto, ¿no? Por los sectores opositores al peronismo, ¿no? Como la irrupción de la barbarie, ¿no? Como una nueva resignificación de la barbarie, ¿no? Y en ese sentido también, como antes, en algún momento los federales fueron identificados como lo monstruoso, y que lo habíamos visto en el matadero de Esteban Echeverría, o como los inmigrantes, ¿no? Aparecen descritos como los monstruosos, ahora aparece una nueva resignificación donde lo monstruoso, lo que no tiene cualidades de lo plenamente humano, de diferentes maneras, son estos obreros, ¿no? A los que igual simbólicamente se les llama y despectivamente cabecitas negras, y que toman, ¿no? Y que van de la mano del poder político del peronismo, van adquiriendo derechos sociales. Bueno, para una parte de la población, esto simbólicamente fue una nueva resignificación, un nuevo capítulo de la barbarie, justamente invadiendo la locura, invadiendo, perdón, a la cultura. Mire, el inconsciente a mí me mata siempre. Eh, Fíjense que además, lo habíamos señalado en algún momento, no casualmente también toma Cortázar la metáfora de la casa. La metáfora de la casa ya había aparecido en una de las primeras obras de la literatura argentina, en la novela Amalia de Mármol. Acuérdense que hay dos capítulos en Amalia de Mármol. Uno está dedicado a la casa de Amalia y otra está dedicado a la casa de Rosas. ¿Sí? Son dos capítulos que se llaman exactamente así. El que está dedicado a la casa... Sí, perdón. No, perdón, ¿eh? Sí. Eh, una consulta, y esto con la relación a la casa, digo, porque también un cuento que por algún motivo me hace recordar, sospecho que por el título, es Casa Cerrada de Mujica Lainez, que es básicamente, no sé si lo conoce el cuento, es de Misteriosa Buenos Aires, que es un cuento donde un grupo de un soldado se enamora de una chica y
ve que la chica no sale de la casa, y bueno, ingresa a la casa y se ingresa a la casa por la fuerza, y se entera que la chica de la que está enamorada tiene un hermano que es un niño monstruo que tiene encerrado en el sótano, y lo mata, bueno. Pero se llama Casa Cerrada, y también es como bastante, no sé, yo lo veo relacionado, digo, no tengo ni idea de la asignación política de Mujica Lainez ni nada, o sea, no sé cuál fue su rol político en Argentina, digamos. Rol no tuvo, pero bueno, sí, la postura política se puede adivinar, ¿no? Más o menos. Pero bueno, sí, básicamente, por supuesto que también, ¿no? Para Mujica Lainez el peronismo fue una pesadilla. No conozco exactamente, o no me viene ahora a la memoria el cuento, Casa Cerrada, pero está muy bueno lo que vos decís, Juan Ignacio, en cuestión de por dos razones. Una es que en Aquí Vivieron desarrolla justamente Mujica Lainez todo el trayecto de una casa, de una quinta, ¿sí? Que justamente cuando la pierden la quinta, cuando llega el peronismo. ¿Sí? Y esto siempre también fue leído de esa manera. Y después la otra, que aparece también bien claramente, nuevamente esta metáfora de la casa, es una novela, una de las mejores novelas quizás de Mujica Lainez, que se llama La Casa, ¿sí? Que la casa empieza justamente cuando unos obreros están demoliendo una casa de la aristocracia, llamémosle, no existe la aristocracia en Argentina, ¿no? Pero bueno, llamémosle una casa perteneciente a los sectores ligados al comercio agroexportador. No casualmente la están demoliendo unos obreros, ¿sí? Pero bueno, sí, la metáfora de la casa aparece en muchos lugares de la literatura argentina. Y una pregunta, esto de usar el término los monstruos, ¿se toma en cuenta de ese que vimos de Borges? Porque en uno de los cuentos de Cortázar también se refiere como a los monstruos. En el cuento que dice el compañero también. Yo, aparte sé que, lo tuvieron que, no lo pudieron publicar en su momento. O sea, circuló como que se adoptó ese término. Sí, a ver, es claro que tanto para Cortázar como para Borges y Bioy Casares, como también para Mujica Lainez, que recién nombraba Juan Ignacio, es clarísimo, por supuesto, que, bueno, que siempre pensemos ¿no? también para la historia actual, ¿no? Esos sectores populares aparecen ligados a algo que no tienen que ver o no tienen el orden total de la humanidad o el estatus total de la humanidad, ¿no? Y en este sentido la metáfora o la figura del monstruo siempre ha servido, ¿no? Para señalar aquello que nosotros pensamos que no es plenamente humano, ¿no? Y con lo cual resulta bastante, si no es plenamente humano, no tiene que tener derechos. Si no es plenamente humano, podemos matarlo sin que por ello se considere que se está cometiendo un homicidio, ¿no? Entonces la figura de lo monstruoso es muy recurrente, ¿no? Y sobre todo también es recurrente en el campo de la política, ¿no? Y que después circula también casi como sentidos comunes para señalar aquello que no debe pertenecer al país, ¿no? O que le hace mal al país o que está destruyendo al país, ¿no? Eh, si bien acá no dice monstruos, que sí lo dice, como bien decías vos, Delfina, en Las Puertas del Cielo, ¿sí? Eh, estas fuerzas que van tomando la casa son indescriptibles, no las describe como son, no tienen nombre tampoco, entonces hay algo ahí que por supuesto que es donde también campea lo monstruoso, pero sí, está muy buena esta interpretación que vos señalás. Aldana señala acá lo de la casa está en orden de Alfonsín, bueno, es muy normal, casi... también pertenece al lenguaje político pensar ¿no? el país como la casa, ¿no? Como la casa de todos, ¿no? Como la casa amplia de todos, ¿no? Digamos, es una metáfora política que casi simbólica de acercamiento, ¿no? Al país. Pero en Cortázar, digamos que tiene toda una, eh, una tradición muy culta, no parece casual que retome esa figura que aparecía en Amalia de Mármol, ¿no? En Amalia de Mármol, como les decía, hay un capítulo dedicado a la casa de Amalia. La casa de Amalia es descripta, llena de libros, luminosa, con todo el buen gusto de la burguesía, mientras que la casa de Rosas es descrita casi como la casa del ogro en los cuentos de hadas o del demonio, oscura, no se ve un libro ni por casualidad, y no casualmente. Amalia de Mármol termina, perdón,
cuando la mazorca, es decir, la policía secreta de Rosas, invade la casa de Amalia. Entonces, esa metáfora de la invasión circula, ¿no? También como, y va a ser resignificada constantemente también dentro de la literatura, inclusive dentro del cine argentino. De hecho, hay una película con guión de Borges y Bioy Casares, que no casualmente es de 1967, se llama Invasión, ¿sí? El director se llama Hugo Santiago. Vamos a ver que siempre también se va resignificando. Entonces vemos que justamente con la literatura sobre el peronismo se resignifican estos viejos tópicos que pertenecen a toda una tradición, ¿no? De la relación entre la literatura y la política en Argentina. Perdón, Sí, Franco, ¿no? Sí, vayan Adrián. interrumpiéndome. Sí. Sí, no, que otra cosa que recién pensaba, que no sé si también se puede tener en cuenta, es la forma en que se da la toma de la casa, porque, digamos, tomar una casa en sí es como un acto que podría parecer violento, pero es como que ellos aparecen de hecho ahí y también sin un acto violento, ellos no ofrecen resistencia, es como que tienen que aceptar eso y bueno, con tristeza, bronca se van yendo, pero es como que lo aceptan, como que no es que hay tampoco hay un duelo, una batalla, o que se me ocurre, digamos, podría ser como para darle un tinte más como de una dictadura. No, como que se da pacíficamente, ellos como que les da bronca, pero se van y lo aceptan y no hay tampoco hay una lucha o una puja por esa casa. Sí, hay como una ligera tristeza, ¿no? Nada más que en algún momento, dice, dejé olvidado, no me acuerdo si los tejidos o en algún momento también uno de los protagonistas dice, dejé olvidada parte de la literatura francesa justo en el otro lado de la casa. Pero es cierto esto que señala Franco, ¿eh? No hay algo, no hay un tinte de dramatismo, ¿no? Justamente en el relato, ¿no? Pero, sí. Y, Ah, discúlpame, tampoco hay resistencia por parte de los hermanos, mm, simplemente se dejan llevar por la ocupación. Así es, ¿no? Así es, que eso puede ser leído de muchas maneras, ¿no? A ver, leído, bueno, es el poder político que está, no podemos resistirnos, digamos, así como no le hubiera servido a nada a Cortázar resistirse frente a su despido, ¿no? En Chivilcoy como profesor, o cuando se vio obligado a exiliarse por el peronismo, o directamente, ya la casa o el país, ¿no? Como en algún momento expresa también Cortázar en un poema, no es lo que yo quiero que sea, entonces lo mejor que yo puedo hacer es irme. Pero es cierto que aparece esto, no hay resistencia y solo hay una leve melancolía, ¿no? Quizá una melancolía por lo que no puede ser, no por lo que, por defender, ¿no? Aquello como que la defensa parece o inútil o bueno, por lo menos no se plantea en ningún momento, ¿no? Del relato poder hacer una defensa, ¿no? Pero está bueno esto que ustedes estaban señalando. Lo interesante de los otros dos relatos de Cortázar, ¿pudieron leerlos en general? Eh, es que en cierta forma, vamos a ver, y por eso también casi lo que hacen es ir a un plano más real o ponerle un nombre a esas fuerzas innominadas o esas fuerzas indescriptibles que van tomando la casa, ¿sí? Por ejemplo, en la banda, ¿sí? Ya hay, eh, ya no es un cuento que podríamos decir que es un cuento fantástico, pero vamos a ver que sigue en cierta forma toda la estructura de casa tomada, si bien no es en una casa, sino que es en el teatro, en el teatro ópera. ¿Quién quiere más o menos contar el relato y la interpretación y si quieren hacer una vinculación con Casa Tomada? Vamos, Delfina, ¿qué vos? Te veo con...
Tengo miedo de no acordármelo No tan bien. importa, no importa. Vamos entre amigos, acá amigas. La banda me parece como mucho más alevoso. O sea, es un tipo que va a un cine a ver una película que le parece raro, que la sigan pasando, después de como tanto tiempo que se estrenó, y después como que ve entrar, no, el teatro es, no. Ve entrar gente que dice, no sé, que tiene un olor a tal cosa, lo que ya es oler, como, y, y en vez de la película aparece un show que es de una banda que se llama la banda Alpargatas. Ahí fue como, bueno, ya no es tan sutil como Casa Tomada, como mucho más evidente. Y otra cosa que me llamó la atención es que está dedicado a René Crevel, que dice que murió por cosas así. Sí, sí, varias cuestiones ahí, ¿no? Sí, René Crevel que se suicidó, ¿no? Se suicidó en la Francia ocupada por el nazismo, ¿no? Es un poeta francés, ¿sí? Por supuesto también ahí, tampoco la metáfora es muy metafórica, ¿sí? No casualmente, bueno, el personaje principal de la banda, que se llama Lucio, va al teatro ópera, van a pasar, él va a ver una película muy prestigiosa, bueno, un director prestigioso, ¿no? Que es Anatol Litvak, ¿sí? Y sin embargo, frente a esa película que pertenecería más al ámbito de la alta cultura, ¿no? De lo tan específicamente culto, ve que el público se va rodeando de gente que no es como uno, no tiene nada que ver con él, ¿no? Voces chillonas, el olor, los gritos, las ropas, digamos. Dice que tiene muchos hijos y usa la palabra prole ahí, mm, eso pareció a Así es, resaltar. otra manera también de manera despectiva. Y justamente, ¿no? Así como en Casa Tomada aparecía tomada la casa, ¿no? Como metáfora del país, acá aparece tomado un espacio que aparecía como el espacio reservado a la cultura, ¿no? Y no casualmente en ese espacio reservado a la cultura, lo que viene es como un carnaval, ¿no? Como la murga de la fábrica de alpargatas. Nuevamente se retoma esa vieja dicotomía, ¿no? Alpargatas sí, libros no, como vos señalás, ¿no? Ya no hay ningún tipo de metáfora. Todo se vuelve alevoso. Es muy interesante también, si ustedes pueden revisar en algún momento los periódicos del 17 de octubre de 1945, las descripciones que hacían respecto a los obreros que iban llegando a la Plaza de Mayo, inclusive La Vanguardia, ¿no? En un sector un periódico de izquierda, ¿no? Decía sectores que no pertenecen al verdadero proletariado argentino, ¿no? Llegaron ayer a la Plaza de Mayo. Insiste mucho en cómo están vestidos, ¿no? Y eso también los distingue de lo que ellos llamarían el verdadero pueblo, insisten en las ropas chillonas, insisten en el carnaval de la murga, insisten en el aluvión zoológico, nuevamente, ¿no? Esta deshumanización del otro y la apelación a lo animal y a lo monstruoso. Así que no parece casual que casi haya extrapolado, ¿no? Esa cuestión a un relato, ¿no? Un relato donde esos sectores populares están invadiendo un lugar específico de la cultura, los reviste de esas mismas cualidades estéticas, en definitiva, y Lucio se ve obligado como los hermanos de Casa Tomada. Los hermanos de Casa Tomada se exilian, ¿no? Mejor dicho, dicen, echan la llave por la alcantarilla y se van de la casa, ¿no? Y acá Lucio eh, se deja deslizar que ese fue el motivo por el cual se fue del país, ¿no? Porque ¿qué es lo que dice Lucio al final? Bueno, ahora invadieron este lugar que estaba reservado, en definitiva, a la cultura. Después van a invadir esto, van a invadir todo, van a invadir el país. No me queda otra más que irme. Vieron que sigue exactamente la misma estructura, ¿no? Eh, es interesante también cómo, a ver, estas cuestiones que tienen que ver de desprecio que se expresa en lo simbólico y en lo estético, no es parte del pasado.
digamos, ¿no? Una de las mejores formas, ¿no? de expresar el desprecio por el otro, de expresar que el otro no es totalmente humano, es despreciándolo justamente en todo lo que tiene que ver con su estética, en sus formas de vestir, en algo, en cuestiones ya directamente racistas, pero digamos, eso no es que aparece solamente, por eso siempre es interesante no revisar la historia argentina, para ver cómo se resignifica ahora en la actualidad, cómo se resignificó respecto a la caravana del 17 de octubre, ¿no? Con respecto a los 75 años, qué se dijo también de ellos, qué se dice de la estética de aquellos que fueron, ¿no? Qué se dice quién es el verdadero pueblo y quién no lo es, digamos, son discusiones, ¿no? que continúan, por eso también siempre es muy interesante revisar estos relatos donde se entrecruza también la literatura y la política. Pero bueno, sobre todo acá en la banda, parecía muy interesante esto de que casi tomaban forma esas fuerzas invisibles, innominadas, ¿no? que aparecían de todas formas en Casa Tomada. Acá toman el teatro, pero que obligan a Lucio a irse del país, ¿no? Allá tomaban la casa como metáfora del país y obligaba también a los hermanos a exiliarse. Y después tenemos... Perdón, sí. Ah, Ulises, perdón, quería hacer un comentario más. Aparte, perdón, Uli, que son los. No, no, dale, sí, sí, dale. Dale. Bueno, aparte de todo esto de lo que se habló, que es, como decían, bastante evidente, a mí algo que me había llamado también la atención, porque yo siempre como de los cuentos me anoto como cositas así, me anoté como una página entera. Era como el desprecio o una crítica implícita a lo masivo, cuando daba cuenta cómo la banda eran un montón de personas, pero que un montón no hacían nada, o, o también como, bueno, a pesar de que era tan masivo, que era tan grande, funcionaba mal porque el director no sé qué, porque como que también todas esas cuestiones, yo por lo menos lo vi represente como una crítica a esa como ampliación, yo lo pensaba como una ampliación del Estado, de las funciones, y casi todo funciona peor, digamos. Yo como que eso también me quedó bastante ahí en la cabeza. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aparte, bueno, también esta vieja idea, ¿no? De la cultura reservada a unos pocos y la cultura masiva, cuando el Estado se hace cargo, ¿no? de la cultura popular, o cuando la cultura popular quiere expresarse, ¿no? Siempre se expresan esos términos. Perfecto, sí, 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 está buenísimo. Pero después contanos más qué otras cosas señalaste, Ignacio. Ulises, antes y después vuelve quizás. No, quería decir que me había llamado la atención, en un momento dice como esta gente que entró a la sala, que se vestían de una forma que sería estéticamente correcta para gente de Villa Crespo o el Parque Lezama, sí, literalmente. Y nada, me sentí un poco ofendido porque yo vivo enfrente del Parque Lezama, pero más allá de eso, como me llamó la atención la Orgulloso asociación. te tenés que sentir, orgulloso, ¿cómo? Claro, pero es un orgullo como ofendido, como bueno. Pero me llamó la atención, ¿no? Como esta asociación geográfica, tal vez Alpargatas es acá cerca, ¿no? Como es en Barracas, si no me equivoco. Como una cuestión más ahí de la distribución geográfica. Sí, a ver, el tema, por supuesto, ¿no? de los espacios, ¿no? Y de los espacios, espacios urbanos, ¿no? Y el espacio del conurbano, porque además fue tan urticante para un sector que los obreros fueran a la Plaza de Mayo, porque eran los obreros no solamente tomando un lugar simbólico, ¿no? Que es la Plaza de Mayo, esto que decimos siempre, el lugar que simbólicamente expresa el nacimiento de la patria, y que cualquier demanda que uno quiere convertir en nacional tiene que ir a la Plaza de Mayo, sino que también era por primera vez, ¿no? Los obreros tomando el centro, en definitiva, ¿no? Aparte, bueno, esta metáfora también, porque es casi el centro, digamos, es también una metáfora casi racista, ¿no? Pensar esto es el centro y el otro es lo que rodea al centro, digamos. ¿De dónde salió todo eso? También, por supuesto, está impregnado de connotaciones positivas y negativas. Pero por supuesto que, a ver, mientras se queden en algún lugar no hay problema, ¿no? El problema es cuando invaden otros sectores, ¿eh? Esto aparece, hay un relato muy cortito que les recomiendo, pero sobre todo porque es muy cortito, que es ese, ¿no? Quizás lo vieron, que es de Charles Baudelaire, que es Los ojos de los pobres, ¿no? Que son una pareja, no una pareja, una familia de pobres, un padre con dos hijos, que miran al interior de un bar, donde hay una pareja de burgueses. Es muy interesante ahí, ¿no?
sobre todo el relato que hace Baudelaire. Se lo recomiendo sobre todo porque está en internet y es muy cortito. Y al final dice, no lo hice porque soy porteño, no me acordaba de esa parte, en el cuento, Delfina, ¿sí? No. Sí, una parte lo tengo acá marcado. Tenía Sí. ganas de reírme, pero estaba enojado. Primero, yo hubiera debido acercarme a la taquilla del cine y cantarles 4 verdades. No lo hice porque soy porteño, lo sé muy bien. Ahí está. Quizás inclusive una respuesta a por qué no resistieron tampoco en Casa Tomada, ¿no? Dice, ellos no se van a meter, no se van a ensuciar las manos ni siquiera para resistir, ¿no? Frente a ese avasallamiento, ¿no? Está bueno esto que había señalado. ¿Querés comentar algo más, Ignacio, de lo que habías marcado? Bueno, si quieren, sí, o sea, digo, eran bastantes cosas, como también esto, la cuestión de cómo habla de las anomalías dispersas, Mm. o eso sí, pero algo también que me resultó como un poco cómico cuando leía es como, que yo sentía como una suerte de cambios de estado de ánimo del chabón, porque primero entraba y hablaba como que se sentía desorientado, que no entendía qué pasaba, por qué esto era así, por qué era película esta, así. Después también señala como, esto lo dice explícito, como una sensación de extrañamiento cuando empieza a ver la gente, cómo trataban a los hijos, cómo hablaban, cómo sonaba la banda. Después entrenamiento, bueno, no, extrañamiento y sorpresa igual. Después pasaba la bronca, porque dice, cuando salí de semejante estupidez, me sentí enojado, pero bueno, después como que no termina en nada, pues es como desilusión y esto como que se va, no sé, como que eso me resultó también chistoso. Después, no sé, otras cositas así, o también algo de lo, que una parte dice algo como de presenciar lo cierto en lo falso. No me acuerdo bien cómo era eso, pero tirada también así, para mí también era como, no sé, lo pensé como una suerte de metáfora para esta, no sé, como crítica de la representatividad del peronismo sería. Pero no sé, esa no la tengo tan desarrollada, pero bueno, así varias cosas, no sé. No, está bueno todas estas cuestiones que señalás, ¿no? Primero, a ver, estos cambios de ánimo, que está bueno que todo este proceso que hiciste, que casi es ese encuentro, ¿no? Con el que uno considera la otredad, ¿no? Primero uno mira, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué están ocupando este lugar? El extrañamiento. Quizás acá no aparece en otro lado, pero esto que decimos siempre también, ¿no? Lo que produce repulsión también produce cierto estado de fascinación, ¿sí? Y está muy buena esta perlita también que encontraste respecto a esto no, de la realidad y la ficción. Es algo que va a aparecer constantemente, inclusive también en la literatura contra el peronismo. También va a aparecer en un relato que lo vamos a ver, es un relato súper cortito, no lo vamos a ver hoy, de Jorge Luis Borges, ¿sí? Jorge Luis Borges hay un relato que trata sobre los funerales de Eva Perón y lo llama El Simulacro, justamente. Y en el último momento del relato dice, lo que pasa es que ni Perón era Perón, ni Evita era Evita, sino que, en cierta forma, eran actores y actrices representando un papel. En definitiva, el peronismo como simulacro del país, ¿no? El peronismo como puesta en escena, como ilusión cómica, ¿no? Con lo cual también tendría hasta cierto sentido con esto de que él va a ver algo al teatro y termina viendo otra cosa. Así que está muy bueno esto que vos señalás, ¿no? Entre qué es lo real y qué es lo ficcional, y sobre todo esta metáfora del peronismo que va a aparecer en otro también texto de Borges, que es el peronismo como farsa, ¿no? El peronismo como ilusión cómica, como puesta en escena, casi inclusive como el pan y circo para los romanos, ¿no? Algo para entretener, ¿no? Digamos, al pueblo y para desvirtuar de lo que realmente está pasando. Pero es una metáfora muy interesante, ¿no? Que vos señalaste y que no me la acordaba, ¿sí? Tampoco, bueno, siempre decimos los títulos, ¿no? La banda, ¿sí? Más allá que es la banda de la fábrica de alpargatas, ¿sí? Y la murga, ¿no? La murga que remite al carnaval de la chusma, ¿sí? La banda también remite, en definitiva, tiene ciertas connotaciones mafiosas, ¿no? Eso también va a aparecer, ¿no? La idea del peronismo como mafia en una película, inclusive del cine político, una de las primeras películas del cine político en Argentina, que es de 1958, que es El Jefe,
¿sí? No, también el título, por supuesto, remite, ¿no? a una banda, ¿no? Una banda de facinerosos. Pero bueno, Cortázar en eso, por supuesto, no le debe haber pasado desapercibido, ¿no? El nombre que le ponía al título del relato. Acá Josefina lo dice, lo que acababa de presenciar era lo cierto, es decir, lo falso. Está muy bueno esto que señala Josefina. Y finalmente, perdón, Iván. Perdón. Sí. No, yo pensando en lo que dijo Nacho y lo que habían dicho los compañeros, yo pensaba que capaz los protagonistas como que siempre les jode mucho cuando toman el lugar, pero siempre se van del lugar como si al final no les importara mucho. Entonces como que hay una especie de mala conciencia burguesa, como de que capaz eso que creían que era su casa en realidad nunca lo fue. Como que eso que pensaban que era la casa siempre fue tierra extranjera y que entonces mejor irse para Francia, que es como la verdadera casa. Sí, yo diría que el país no es lo que ellos querrían que fuera, ¿no? Es casi de Sarmiento diciendo, primero traigamos pedazos vivos de otras tierras para construir una nación sobre el desierto argentino, y después diciendo, no, esta no era la inmigración que nosotros queríamos, ¿no? Casi es una negación del país, como cuando el país no se convierte en lo que ellos quieren que sea, no es el país, no es el país de ellos, ¿no? Básicamente lo veo mucho por ese lado, ¿no? Y entonces, bueno, frente a eso, por lo menos en estas situaciones, ni siquiera se van a ensuciar las manos, ¿no? Frente a la prepotencia del poder político. Vamos a ver que en Cabecita Negra, de Germán Rosenmacher, en cambio sí, el ferretero, Franco, el ferretero que aparte, fíjense que Cabecita Negra en Germán Rosenmacher invierte. El burgués ya no es un culto. El burgués es un ferretero, ¿sí? Un ferretero que tiene libros, pero que Rosenmacher se dice no leyó ninguno de esos libros, no es alguien culto. Directamente a lo último, sí incita a la violencia, dice, no, vamos a tener que llamar a la policía, vamos a tener que llamar a las Fuerzas Armadas, o nuestro país, o nunca vamos a estar seguros, ¿no? Nuestro país nunca va a estar seguro, ¿sí? Acá Ana dice, a mí me llamó la atención el machismo con el que describe a las mujeres de la banda. Sí, es cierto, sí. Como un espectáculo en torno a sus cuerpos, caruchas de fin de semana, la música que producían sus muslos, ¿no? Sí, cierta misoginia, que después ahora las vamos a ver con más, inclusive con más fuerza en las puertas del cielo, ¿no? Inclusive. Y recordemos también que esto recién lo señalaba Delfina, ¿no? Hay un relato que seguramente circuló entre esta élite intelectual, que si bien no pudo ser publicado en su momento, después sí pudo ser publicado, que es La fiesta del monstruo, ¿sí? Campea, ¿no? Dentro, porque también da cuenta, si quieren después está en el Drive, léanlo, igual se consigue con bastante facilidad. Es un texto es de Borges y Bioy Casares, como les señalaba antes. Es un texto bastante difícil de leer, porque Borges y Bioy Casares en La fiesta del monstruo pretenden emular el lenguaje popular y burlarse del lenguaje popular. Eso hace que terminen haciendo un texto casi un cocoliche, ¿no? Donde no resulta ni siquiera atractivo ni gracioso, ¿no? Porque, bueno, supuestamente está contándolo a partir de alguien que se lo cuenta a la Nelly, ¿no? Casi la Nelly es como un prototipo, ¿no? de un personaje femenino, ¿no? Normalmente la misoginia, ¿no? Y Chusma, ¿sí? Chusma por lo chismoso, quiero decir. Y donde lo que se relata ahí es un grupo, ¿sí? Un grupo que está descrito, esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, en los peores también términos posibles, pies planos, feos, casi basura genética, ¿no? Viene un camión, los toma, los agarra y los tira en la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo van a ver el discurso del monstruo. El monstruo es claramente Perón, pero el monstruo también es esa multitud que va a ver a Perón. Y en el medio esta multitud asesina a un estudiante y a un estudiante judío, con lo cual aparecen
todas las características asignadas, ¿no?, al peronismo, ¿no? El peronismo como fascismo-nazismo, ¿no?, que también aparece en la dedicatoria de la banda, ¿no? Por eso está a René Crevel, ¿sí? Por otro lado, el antisemitismo, por supuesto, ¿no? Y por otro lado, el estudiantado, ¿no? Nuevamente la barbarie contra la cultura. No es casual que maten justamente a un estudiante, ¿sí? Vamos a ver que muchos textos también de la literatura y de la cinematografía argentina aparecen un estudiante, ¿sí?, con un peronista, ¿no? Vamos a ver que con diferentes connotaciones. Inclusive en El Jefe, que recién los nombraba en esta película de Fernando Ayala, con guión de David Viñas, también aparecen un estudiante y un peronista. En cierta forma evoca la fiesta del monstruo un triste asesinato por fuerzas policiales durante el golpe de Estado del 43, que es el de Samuel Feijó, ¿sí? Pero, por supuesto que simbólicamente expresa siempre esta antinomia que se quiere presentar entre el peronismo y entre el peronismo como lo contrario a la cultura, ¿no?, como lo contrario al estudiantado. Bueno, sabemos que además todo el estudiantado universitario estuvo, ¿no?, la mayor parte del estudiantado universitario estuvo en contra, ¿no? Fue uno de los férreos opositores a toda la política peronista durante los dos primeros gobiernos, ¿no?, durante el 46 hasta el 55, ¿sí? Pero bueno, les decía que campeaba entonces dentro del campo literario, ¿no?, este texto de Borges y de Bioy Casares. Y finalmente, quizás siempre, perdón el texto de Gamarro, que no, al final me olvidé, no, después se los vamos a subir ahora, lo voy a llevar a escanear a algún lado. Gamarro dice, ¿no?, respecto a Casa Tomada, justamente que es el texto más simbólico, es el más metafórico y sin embargo es el que más ha perdurado. Dice, hay otros cuentos de bestiario donde aparecen más explícitos, pero sin embargo no aparece como casi siempre que uno se refiere, ¿no?, al Cortázar más acérrimo antiperonista, más gorila, casi siempre uno se refiere a Casa Tomada. Pero sin embargo vemos que la banda es más explícito, ahora vamos a ver Las Puertas del Cielo, también es más explícito. El título donde aparece Casa Tomada, ¿no?, es Bestiario, ¿no? Bestiario, por supuesto, remite nuevamente a la figura de lo monstruoso, ¿sí? En Carta a una señorita en París también, ¿no?, aparece algo de lo monstruoso donde el protagonista no termina casi comiendo conejos o una cosa así, no me acuerdo, que se termina suicidando. En el cuento Bestiario, unos niños juegan con unas hormigas y un tío despótico los reta y agita las manos desde el balcón, ¿no? Aparecen, es más explícito. Sin embargo, el que más ha perdurado, ¿no?, dentro del campo literario, ¿no?, como lo contrario, como el símbolo del antiperonismo en Cortázar es Casa Tomada. Quizás por ser el más sencillo y el más metafórico y el más estructural, ¿no?, y el que también tomaba vieja tradición dentro de la literatura argentina. Una cuestión solo hasta Cortázar, ¿no? Nosotros Cortázar tenemos dos imágenes, ¿no? Pero bueno, una es la imagen en donde lo popular, el peronismo dentro de lo popular, aparece descrito en los peores términos posibles, sobre todo en la banda y en la que ahora vamos a ver, en Las Puertas del Cielo. Y después tenemos otra imagen, que es la imagen que va a surgir de Julio Cortázar, más comprometido políticamente y volcado al socialismo. Hay un quiebre, tanto en la literatura como en la postura política de Cortázar, a partir de la Revolución Cubana de 1959, ¿sí? Él adhiere a la Revolución Cubana de 1959, después va a también adherir a la Revolución Sandinista, y su literatura cambia ahí, ¿no? Ya corre el foco del peronismo como
lo demoníaco, lo peligroso y los sectores populares, e inclusive él se llega a arrepentir, ¿no?, de alguno de estos textos. Del que más se arrepiente es el que vamos a ver ahora, ¿no?, el de Las Puertas del Cielo, porque habrán visto que es el más despectivo para con los sectores populares. Entonces, después de la revolución, después de que él adhiere a los postulados de la Revolución Cubana de 1959, un Cortázar comprometido políticamente, un Cortázar más cercano a los sectores populares, que descree, ¿no?, por lo menos que se arrepiente inclusive de algunos de estos cuentos anteriores, ¿no? De hecho, de Casa Tomada dice, bueno, fue una pesadilla, ¿no? Fue un sueño, ¿no? De los otros directamente dice, bueno, sí, yo venía de una familia con ciertos prejuicios, no debía haberme expresado así respecto de los sectores populares, ¿no? Porque ni siquiera se toma en la defensa de decir, en definitiva, no soy yo el que me estoy expresando así, sino que son mis personajes de ficción. No, él aparece claramente identificado con los personajes de ficción, ¿sí? Aparece claramente identificado tanto con Lucio como con el abogado, con Marcelo, en Las Puertas del Cielo. Pero él dice, bueno, sí, la verdad que no debía haberme reflejado así. Entonces surge otro Cortázar, que es el Cortázar del libro de Manuel, ¿no? Justamente novelas y ficciones más comprometidas políticamente, ¿sí? O Apocalipsis, hay cuentos donde denuncia la dictadura militar argentina, como Segunda Vez, o Graffiti, o Apocalipsis de Solentinam, ¿no?, entre tantos otros, ¿sí? Son otros relatos. Bueno, ¿quién quiere contar Las Puertas del Cielo? Ignacio, vos dale, que bueno, marcaste cosas. O este no. ¿No lo leíste? No, de este justo no lo llegué a leer, leí Casa Tomada Ah, y La Banda. Este no lo llegué a leer, pero ah, me reía porque acá ibas a marcar, me- ¿eh? Cuenten así a grandes rasgos de qué se trata y vamos hablando entre todos. O no pudo casi nadie. Yo lo leí hace unos días, pero es de como un personaje que está en primera persona, que es amigo de... Él es abogado, creo, ¿no? Sí, Él es Marcelo. abogado, es como una profesión liberal y se hace amigo de una familia de más bien de gente popular y parece como si él los estudiara, como si fuera amigos de ellos para estudiarlos. Y siempre medio como con distancia. Y se muere, es una pareja, un hombre y una mujer. Se muere la mujer y el texto es como todo el recordarla a ella. Ellos iban juntos a bailar, los tres. Y bueno, entonces lo que cuenta es todo lo que se ve en el baile, que es como un baile popular. Y bueno, y también el momento que va al velatorio. Y bueno, y que él se vuelve loco, la pareja de ella. Y en un momento la ve en el baile, o le parece que la ve, termina así el cuento. Pero es todo como un personaje que Sí, estudia a distancia a la clase popular. Vicky, vas a decir algo. sí, yo creo que aparte lo describe con cierta fascinación. Sí, o sea, como que el abogado está fascinado, mientras observa como una otredad, al mismo tiempo se le nota intrigado, o a mí me da esa impresión. Así que no, está muy bueno. Sí, a ver, está muy bueno esto que señalaba Vicky, bueno, que también en cierta forma deslizaba Pilar. Cada vez se va acercando más igual a los sectores populares, mal que no quiera, ¿no? En Casa Tomada ni los nombra, en La Banda huye de ellos, acá se hace amigo, ¿no? Así sea para investigarlo, supuestamente, ¿no? De hecho, ahora vamos a ver, en algún momento del cuento dice que hace fichas, ¿no? Dice,
Yo iba a la milonga, dice, a ver a los monstruos, ¿no? Dicen, donde nuevamente y aparece directamente, ¿no? La figura de lo monstruoso. Yo iba a la milonga a ver a los monstruos, hace fichas, ¿no? Sobre los monstruos, los Yo los describe miraba vivir, dice. Yo los miraba vivir. yo los miraba vivir, ¿no? Entonces ahí la fascinación aparece bien clara. Y yo me No atrevería a habían decir, sido, perdón. no, nada, mini comentario, que no habían sido mis cobayos, dice los nombres. Ahí, re Sí, sí. evidente. Y yo me atrevería un paso más inclusive que Vicky. A ver, no solo está fascinado con Selina, que es el personaje femenino principal, sino que aparece bastante enamorado, ¿no? Por lo menos sí, parece sentir deseos, ¿no? Ante Selina, ¿no? Hay una fascinación muy fuerte con Selina, sí. Los tres personajes principales son el relator, entonces, que es, recién decíamos, Marcelo, el abogado, con el cual se identifica el autor, y el matrimonio de sector popular, Mauro y Celina, que al comienzo del relato, Celina fallece, ¿sí? Se describen los ritos funerarios, ¿no? De los sectores populares, ¿no? También, ¿no? Casi en forma burlona, inclusive, ¿no? De todos los patetismos propios de los sectores populares, ¿no? De expresar tan fuertemente los sentimientos, y de ahí el relato va al pasado, ¿no? Al momento en que Mauro había conocido a Celina, la había sacado de una milonga, se deja deslizar que Celina había sido prostituta y que había sido, entre comillas, rescatada por Mauro para el matrimonio, y conformaban, ¿no? Ahora ya no es una pareja de hermanos, sino casi es un triángulo, ¿no? Un triángulo entre la pareja, ¿no? Y el amigo, que aparece fascinado y casi enamorado, o por lo menos con cierto grado de deseo por Celina. Iban a la milonga, dice Cortázar, a ver a los monstruos. ¿Alguien tiene el relato a mano para leer esa parte? Desde que dice yo iba a la milonga a ver a los monstruos. Yo lo tengo, pero no sé en qué parte dice yo a la milonga. Yo acá lo tengo. Dale, dale. Dice, me parece bueno decir aquí que yo esa milonga por los monstruos y que no sé de otra donde se den tanto juntos. Asoman por las 11 de la noche, bajan de regiones vagas de la ciudad, pausados y seguros de uno o de a dos, las mujeres casi enanas y achinadas, los tiempos como javaneses o mocobíes. Bueno, sigue. Sí, seguí, por favor, dale. Bueno, apretados en trajes a cuadros o negros, el pelo duro peinado con fatiga, brillantina en gotitas contra los reflejos azules y rosa, las mujeres con enormes peinados altos que las hacen más enanas, peinados duros y difíciles de los que les queda el cansancio y el orgullo en el medio, jopos enormes y amaricados, sin nada que ver con la cara brutal más abajo. El gesto de agresión disponible y esperando a su hora, los torsos miran en silencio sin darlo a entender. Es su baile y su encuentro, la noche de color. Y acá dice lo de la ficha, porque dice, para una ficha, ¿de dónde salen? ¿Qué profesiones los disimulan de día? ¿Qué oscuras servidumbres los aíslan y disfrazan? Van a eso, los monstruos, acatamiento, pieza tras pieza giran despacio sin hablar, muchos de los ojos cerrados gozando el fin de la paridad, la completación. Así es, ¿no? Bueno, acá ya casi como una figura, no casi del antropólogo, ¿no? Va a la milonga, dice a ver a los monstruos, bueno, ven que los describe, no, para que los que no leyeron no digan que yo exagero, los describe en los términos más despectivos. Hay un momento donde sigue el relato, en donde dice, y no se puede, no se reconocería algo así a los monstruos sin su olor, ¿no? Sin ese olor a baño rápido, ¿no? A fruta pasada, ¿no? Casi, siempre esto me recuerda ese texto de Simmel, ¿no? En Sociología de los Sentidos, donde justamente Simmel trabaja una sociología, primero de la mirada, ¿no? Pero después también del olfato, y donde dice, la cuestión social es también una cuestión nasal,
¿sí? Es esto de uno al otro también siempre le adjudica un olor diferente, un olor, ¿no? Ligado, ¿no? A la animalidad, o más fuerte, o etcétera, ¿no? Dice, inclusive, Simmel en ese momento dice, al burgués le sería más fácil aumentar el salario del obrero que soportar estar en una habitación con el sudor del obrero, ¿no? Al que se corresponde, al que uno considera un otro, a la otredad, no parece no aguantársele el olor. Acá sí está muy bueno lo que, miren, me había olvidado lo que dice Mariana, ¿no? Como en esta película Parásite, ¿no? Que justamente insistían muchísimo, ¿no? En el olor de esa familia, que bueno, que además también, ¿no? En términos de Cortázar estaba invadiendo la casa, ¿no? De alguna manera. Bueno, la figura del parásito está buena, ¿no? También para pensar, ¿no? Inclusive el relato de Casa Tomada también de Cortázar, ¿no? Por lo menos visto desde su óptica. Pero bueno, entonces describe el olor de los monstruos, el olor de estos sectores populares, que los hace también reconocibles, ¿no? Pero bueno, también expresa a partir del olor el desprecio. Finalmente, como bueno, habíamos dicho, bueno, se vuelve al presente, Mauro está desconsolado por la muerte de Celina, van a una milonga para intentar olvidar, bueno, no olvidar, intentar esparcirse un poco, y como bien señalaba Pilar, en la milonga Mauro cree ver a Celina, ¿no? A una Celina casi también, ¿no? En el plano de lo fantástico, que volvió a su cielo de milonga, dice, ¿no? El cielo donde donde Mauro la había arrebatado, ¿no? Ella provenía de la milonga, le había hecho ir a una vida más o menos burguesa, dice, pero ahora, dice, volvió post-mortem, o su fantasma, a ese cielo de milonga, y ya él no tiene como las llaves de la puerta del cielo, ¿no? Para poder, Mauro, rescatarla. Por supuesto que más allá de la fantasía, ¿no? Del final, bueno, que puede ser una fantasía, puede ser una alucinación por el dolor que sentía Mauro al haber perdido a Celina, fue un cuento que, como el examen que decíamos hace 2 semanas de Cortázar, anticipa la figura de Eva Perón. Es decir, la figura de Celina, en cierta forma, aparece atravesada, ¿no? Por la figura de Eva Perón, ¿no? Una mujer fascinante, una mujer que había, con un pasado considerado sórdido para su época, ¿no? Pero que hacia el final del relato, que aparecía, que muere además, ¿no? Y que al final del relato está más viva que nunca, ¿no? Está más viva que nunca en su cielo de milonga. En cierta forma, consciente o inconscientemente, y Cortázar anticipa nuevamente, ¿no? La muerte de Eva Perón, pero también es una especie de su resurrección como símbolo, ¿no? Por más que él no quiera, ¿no? Digamos, no siempre las cosas salen como uno hubiera querido, ¿no? Que hay algo que puede anticipar la literatura, que va más allá del plano de la conciencia. Así que muchas veces, inclusive, Las puertas del cielo, de Julio Cortázar, fue leído en esta clave, ¿no? Está leído en esta clave de Celina, como, en cierta forma, con algunas características de la figura de Eva Perón, y una Eva Perón que hacia el final del relato sobrevivía a su muerte, ¿sí? Y sobrevivía en el pueblo, ¿no? Porque justamente sobrevivía en la milonga, ¿no? Se iba a ese cielo de milonga. Bueno, ¿alguna cuestión que les haya llamado la atención de cualquiera de los relatos que vimos? Sobre todo siempre tengan en cuenta, por los tópicos que nosotros tomamos dentro del programa, cómo se van resignificando, ¿no? Si cómo aparece esto que siempre señalamos, cómo aparece la deshumanización del otro, cómo aparece caracterizado el otro, cómo vuelve el tópico de la invasión, cómo vuelve el tópico de la violación, en estos casos no han vuelto, pero bueno, cómo vuelve el tópico de la monstruosidad. Siempre tomen del programa los tópicos y vayan viendo cómo las diferentes épocas se van resignificando. Perdón, Adrián, Sí, Franco. hablando un poco en general ahí, sin entrar en ningún relato, ningún cuento ni nada.
puede ser que también haya una adjudicación al pueblo, a lo popular y a eso, como que siempre son mucho más pasionales que racionales Más, en términos generales. sí, bueno, Como, sí, perdón. no, sí, eso, como que siempre es la fiesta, las pasiones, la euforia y como que nunca un pueblo que construya algo desde lo racional, digamos. Sí, casi es uno de los tópicos y uno de los discursos más utilizados, ¿no? Desde los espectros no liberales o de los espectros de derecha, ¿no? Cómo se presentan siempre como los bien pensantes, como los pensantes, mientras que los sectores populares son irracionales, son pasionales, votan por impulso o porque les dan algo e inmediatamente votan, e inclusive son más pasionales porque, y esto que decíamos también en algunas otras ocasiones, ¿no? La burguesía aparecería como la de la sexualidad controlada, ¿no? La de la sexualidad racional, mientras que los sectores populares aparecen con una sexualidad irracional, pansexual, ¿sí? Etcétera. También, ¿no? Y también a modo de, esto ya una opinión personal, también me parece curioso como que a la vez que, bueno, quien se opone a eso políticamente, más desde el lado por ahí de los políticos, a la vez como que lo critican también, yo siento que muchas veces tienen en su preocupación intentar conquistar un cierto carisma, digamos. Eh, o sea, lo llevo a un punto más actual, como que lo escucho a Macri como criticando eso de las pasiones, de que siempre seguían por eso, y al mismo tiempo como que lo veo un tipo que necesita como tratar de crear una carisma que salga de él y como enganchar desde ese lado también, cuando él mismo también lo está criticando. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, después de mucho tiempo han apelado a algo que la derecha, ¿no? Y los sectores más conservadores no solían hacer, como las calles, ¿no? Digamos, eso no fue lo clásico, ¿no? La apelación a las calles o la apelación a lo pasional. Sí, sí, creo que convivieron. Y ese descubrimiento me parece que fue bastante eh, reciente, ¿no? Digamos, antes solamente decían, son pasionales, son esto, son el otro, nosotros somos los racionales, ¿no? Y por eso el pasional tomaba la calle, ¿no? Y el otro se quedaba en su casa, ¿no? Pero es cierto que aparece en esta contradicción. Pero de todas formas, se sigue rescatando como esta idea de los que pensamos somos nosotros, ¿no? Los sectores populares no piensan, no se guían por impulsos, etc. Lucas, perdón. Sí. No, justo con esto que decías de que ahora están como cambiando un poco el repertorio y están tomando la calle y medio como que están en esa línea, a mí me parece interesante porque yo, por ejemplo, discutiendo con compañeros del trabajo que son remacristas, lo que me decían ahora que toman la calle es como, bueno, nosotros tomamos la calle pero la dejamos limpia. Como vos fijate cómo termina la calle después que van ustedes y cómo termina cuando vamos nosotros, ¿no? O sea, como que sigue recontra presente eso, pero... De todas formas se le sigue adjudicando, ¿no? Lo irracional, lo poco pasional, lo sucio, los monstruosos, digamos, también, ¿no? Siempre se vuelve de todas formas a lo mismo. Sí, 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 tal cual, tal cual. ¿Por qué uno tiene que padecer esas cosas en todos lados? Juanito. Sí, o usar lo pasional, hasta las pasiones las usan inteligentemente. Sí. Y a ver, algo que ellos han descartado tanto, ¿no? La verdad que la pasión en política hace a la política, me parece, ¿no? Es lo que también motiva, ¿no? Las adhesiones, es lo que impulsa la política, ¿no? Si no, la verdad, si no hay pasión, si no hay defensa fuerte de las ideas, ¿no? Si no hay adhesión a los ideales, no sé qué sentido tiene la política, ¿no? Esa política, ¿qué sería? Como una política casi helada, ¿no? Que congelada, es raro, ¿no? Es raro no pensar que la pasión forma parte de la política. Juan Ignacio, perdón. No, que igual la pasión y el sentimiento es algo bastante reivindicado por el peronismo, digo, o sea, tenemos Sinfonía de un Sentimiento de Leonardo Fabio, que es, de hecho, ya el nombre, ¿no? Sinfonía de un Sentimiento, apelando justamente a toda esta cuestión emocional y del peronismo,
que es algo bastante fuerte de la cultura en sí peronista. Y después, en cuanto a las marchas, no sé, yo creo igual que hay como un avance digo, yo me acuerdo de las primeras marchas de los primeros cacerolazos del 2013, 2012, me parece que eran los primeros cacerolazos, o la época de Nisman, que reivindicaban no pisar el pasto en la Plaza de Mayo, por ejemplo. Era como, miren, nosotros no pisamos el pasto, como una reivindicación positiva de lo que ellos hacían. Pero ahora medio que, no sé, se está andando un poco en el tema también de más discursos liberales un poco más pesados, quizás que estén entrando en cierta conciencia derechista, digamos, que hacen la cosa un poquito más picante, por lo menos en el último tiempo. Digo, no sé si es un fenómeno, capaz, es un fenómeno mucho más aislado de lo que yo pienso, pero hay como cierto levantamiento liberal hoy en día con Milei, Espert y todo lo demás que tienen como una política un poco más de choque también. Sí, a ver, siempre igual, esa política de choque siempre estuvo. A ver, no es que ellos se caracterizaron como los hieráticos y nosotros como los apasionados, pero el odio de ellos es un odio fuerte, es un odio completamente irracional realmente, ¿no? Porque es un odio además desmedido. Un odio desmedido que a grandes rasgos, no sé, no quiero hablar en términos de, a ver, los peronistas no tenemos un odio desmedido, ¿no? Nosotros queremos que Macri no esté en política, no queremos que Macri se muera. Ellos quieren que Cristina se muera, que Néstor se muera y que, digamos, ahí hay una... ¿Dónde está la racionalidad ahí realmente? Yo creo que, a ver, se han disfrazado siempre como que ellos eran los racionales y después el otro sector era el apasionado. Siempre hubo pasión de los dos lados, nada más que una manifestación que se manifestaba en diferentes ámbitos, ¿no? Ahora lo manifiestan también en la calle. Antes esa pasión la manifestaban, así sea en términos tanáticos, en fusilamientos, digamos, ¿no? En represión, en muertes, digamos, ¿no? Es un disfraz pensar que... lo que pasa es que, bueno, es casi moderno, ¿no? Y pertenece casi a la línea iluminista, señalarse como lo racional y el otro es el irracional y el que no piensa, ¿no? Es una manera de despreciar al otro, pero eso no quiere decir que la pasión no haya existido desde los dos lados siempre. Perdón, Adrián, con eso que decís, el otro día en una clase de Malimachi que estaba en un momento leyendo como una proclama de uno de los golpes de Estado, creo que fue el del 30, porque estábamos con radicalismo, y leía lo que decía, y digo, o sea, la derecha y todo sigue siendo la misma que esa época, pero bueno, es como que eso, ya hacer una dictadura se volvió muy legítimo, ya no hay forma de justificarlo, y tuvieron que insertarse al sistema democrático porque no quedó otra, pero como que no en su espiritualidad no, sigue siendo lo mismo, piden lo mismo, reclaman una república que nunca existe, que siempre está en deterioro, y que son ellos los que vienen a salvarla y a arreglarla y a construirla como corresponde. Sí, a ver, de Hay todas formas, un por supuesto que envase. hay matices, ¿no? De derechas y hay matices, ¿no? De centro derecha, derechas más fuertes y más apeladoras a lo más violento. No se puede caracterizar completamente así. Sí es cierto que hay una apelación muy fuerte siempre y una recurrencia, la apelación a nosotros somos la república, nosotros somos lo racional, nosotros somos el orden frente al otro que es el caos, lo irracional, etc. La apelación al discurso sí, ¿no? Es esto, ¿no? Pues a ver, ¿qué es lo que decían? Sí, los militares decían lo mismo, que venían a defender la democracia, venían a defender la república, y venían a defender esa constitución que ya el mismo golpe de Estado era el que la derribaba, ¿no? La volvía... Esos tienen ganas de por la casa, dice Franco. Hay una compañera, sí, Camila, no sabes quién es, ¿no? ¿Ya pudo entrar? La compañera... Me dice... Con respecto a lo que estaban diciendo, me parece que de alguna manera la derecha, digamos, sobre todo con el macrismo, adoptó un envase de alegría y de sentimientos, digamos, que
te pueden decir cualquier cosa, cualquier aberración, te deshumanizan totalmente, pero con amor, con alegría. Entonces, ese factor me parece que es medio algo novedoso para el ascenso del poder y para mantenerse y generar algo que es bastante peligroso, que es que tengan adeptos, que la gente salga a la calle confiando en ese discurso de alegría. Sí, sí, sí. Sí, no, aparte, bueno, la verdad que una alegría, ¿no? Que uno podía ver, ¿no? Bastante construida sobre unos términos muy frívolos, ¿no? La revolución de la alegría, ¿de dónde venía la revolución de la alegría? Mientras se acompañaba, ¿no? De políticas, ¿no? Cada vez más excluyentes, ¿no? Digamos, muy paradójico todo eso, ¿no? Pero es cierto que apelaron a la fiesta también, ¿no? Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero al apelar a la revolución de la alegría, apelaron a viejos sentidos que solían ser nuestros, ¿no? La fiesta era nuestra. Sí, es cierto, eso es lo que llamaba Nicolás. Bueno, ahí me dice Camila que ahí entró la compañera. Y también yo quería hacer un comentario en relación en realidad fue a una de las primeras intervenciones de Franco sobre este tema, sobre cómo trabajar con los sectores populares. Digo, más allá de la discusión política, pensando incluso en cómo se produce dentro de la academia cuando se trabaja con sectores populares, que incluso aquellas miradas que quisieron revalorizar a los sectores populares, en muchas ocasiones terminaron poniéndolos en un lugar de víctima, o sea, mirándolos desde la carencia, mirándolos desde lo que no se ajusta con los capitales sociales legítimos, los capitales económicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso también está bueno que lo tomen en cuenta en relación a esto de la racionalidad, de la propia racionalidad y de la capacidad de agencia. ¿Sí? O sea, no siempre en relación a la carencia con los sectores dominantes, con las élites, para tenerlo en cuenta. Yo también había pensado primero había leído más creo que leí uno que es para la clase que viene, de James, pero que habla mucho como de la violencia que hay, no sé, contra rectores de universidades, contra periódicos y las consignas esas de menos cultura, más trabajo, que fueron como muy tomadas por el antiperonismo. Y todo lo de la clase de hoy es como ver el otro lado, o sea, cómo contribuye también el sector universitario, la academia, decís, claro, cómo no se va a armar ese enfrentamiento si todo el tiempo aparecen animalizados, y con los tópicos esos del programa, poner la sexualidad depravada en la fiesta del monstruo, dice que la sangre del asesinato le calentaba. En el de Cortázar de las puertas del cielo también dice, lloraba como cualquier animal sano, o sea, están representes la sensación y lo de la sexualidad un poquito ahí, me pareció lo de la fiesta del monstruo. Sí, 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 sí. Bueno, ¿alguien quiere alguna cuestión más? Lucas. No, sí, yo, o sea, pensando en esto de también, digamos, cómo también nos pasa, o cuando uno se identifica con un sector político, ¿no? Yo también me identifico con el peronismo, pero que a uno también le pasa a la hora de interpretar a otros sectores políticos, digamos, del otro lado también pasa de no entender muchas veces esas demandas. Yo pienso mucho en las coberturas periodísticas que suele haber, qué sé yo, de las marchas anticuarentena, qué sé yo, y que siempre se enfoca también como ese aspecto de, uy, mirá, no entienden nada, o están todos re locos, como son. Y yo a veces me pregunto también, ¿no hay una falta de comprensión de demandas que pueden ser reales y que son captadas y representadas por claramente un sector de clase media, más o menos acomodado, qué sé yo, pero que hay una demanda, digamos, ahí que es real y que no es una locura incoherente de locos anticuarentena? Como que siempre dentro de la política está ese instrumento a la apelación de decir, bueno, no, el otro tiene un discurso incoherente que no tiene sentido, está loco, qué sé yo, y se pierde muchas veces de que capta también sectores con demandas que a uno le pueden gustar más o menos, pero que son demandas reales, digamos. Ahora lo que pasaba con el dólar, de la cuestión de no poder ahorrar, qué sé yo, digo, es una demanda que uno obviamente dentro de las prioridades dice, bueno, ¿cómo vas a comparar eso con familias que no pueden llegar capaz a fin de mes, que no pueden comer? Pero digo, dentro de un sector eso prende, ¿no? Y entonces como también ojo con captarlo o dibujarlo siempre también como, bueno, el otro lado son incoherentes, odian a todo el mundo, como bueno.
No, está muy buena tu intervención, Lucas, sí, porque si no, además nos estamos posicionando, ¿no?, en el mismo lugar que estamos criticando, ¿no? Digamos, quizás digamos, al señalar, ¿no?, justamente al señalizar, ¿no?, lo que siempre han dicho de nosotros, no ponemos a revisar también nuestras propias prácticas, tanto políticas como discursivas. Está muy bien lo que vos señalas, Lucas. Está muy, muy bien. Buenísimo. Bueno, y algunas cuestiones tienen con respecto al parcial, o quiere alguien acotar algo más sobre peronismo. A ver, el texto de James aparece muy claro, ¿no? Esto recién creo que lo señalaba Delfina, ¿no? Esa apelación que siempre hubo a lo pasional, ¿no?, desde el peronismo, ¿no? De hecho, James insiste mucho en que el discurso peronista está muy montado en discursos sentimentales, ¿no? Y en discursos que justamente captaban las culturas populares de la época, ¿no? Dice James, ¿no?, cómo Perón apelaba a la figura o a las letras del tango, cómo apelaba a un lenguaje típico del lunfardo, cómo el 17 de octubre le dijo a la multitud reunida en Plaza de Mayo: me hubiera gustado abrazarlos como abracé a mi vieja, con lo cual estaba no solamente retomando una figura casi canónica del tango, sino también con un lenguaje bien popular, bien del lunfardo, y ni hablar, por supuesto, todo el discurso de Eva Perón, ¿no?, que retoma también, ¿no?, pasiones y sentimientos que aparecían ya en argumentos, ¿no?, de las radionovelas, ¿no?, de los melodramas de la época, digamos, ¿no? O sea, siempre hubo una reivindicación de justamente de lo pasional, ¿no?, en la política, y apropiada inclusive por el discurso peronista. Em, Creo que también eso es interesante, hablando tanto de otredad, como que, digamos, tener un presidente que te habla de esa manera, como que te corta esa idea de otra, porque te da la sensación como que es un tipo que es cercano, o que salió del mismo lugar del que perteneces vos, digamos, ¿no? Digo, porque hoy tanto crítica a los políticos como que son una clase aparte y que no tienen nada, no entienden nada de lo que pasa al pueblo, toda esta crítica que hay hoy, digo, a los políticos. Como que en ese sentido, cuando viene un tipo y te habla con el lunfardo que vos utilizás en el día a día y eso, es como que te lo hace sentir por ahí más cercano. Sí, a ver, no podemos desconocer igual que es una estrategia política, ¿no? Y No, una no, obvio, estrategia no, eso ni hablar, ni hablar. muy efectiva, además, ¿no? Y una estrategia muy efectiva, además, ¿no?, de manipulación política. Y además pensémoslo en la década del 40, ¿no?, cuando los lenguajes políticos, ¿no?, inclusive de los sectores más ligados a la izquierda, eran lenguajes más iluministas, ¿no? Un lenguaje que justamente donde no encontraban ninguna cercanía, ¿no? Ninguna aproximación a los sectores populares, ¿no? Lo que tuvo el peronismo también fue esa habilidad, ¿no?, para apropiarse de culturas, de lenguajes pertenecientes a los sectores populares y de utilizarlos, ¿no?, en los mecanismos de la política, ¿no? Eso no está ni bien ni mal, pero bueno, nosotros lo que hacemos es justamente hacer el análisis crítico, ¿no? ¿A qué se apeló también para lograr esa adhesión? ¿A qué símbolos, ¿no? Esto que siempre decimos, ¿no? ¿A qué símbolos propios del imaginario social? Bueno, Lucas, ¿quería decir algo más? No, o sea, la verdad que lo del peronismo da para hablar 10 horas, pero bueno, de última, sí, en un otro momento. No, dale. No, que un último símbolo, pero que yo no lo vi, o sea, quería más que nada preguntar si había literatura sobre eso, porque a mí me pasó vivirlo mucho con mi familia, que era medio oligarca, era mucho el símbolo de la división familiar por el peronismo. Mi familia está represente, como incluso la crítica más fuerte del kirchnerismo era la polarización y el hecho que hacía que la gente se divida, como ese fantasma, y no sé si está presente eso en algún tipo de literatura, como más como de pregunta.
Sí, a ver, sí, está en literatura, digamos, tanto a favor como en contra, pero por supuesto, lo ha llegado a reflejar, ¿no? Inclusive toda la literatura que a mí me parece sumamente interesante y sumamente valiosa de Beatriz Guido, ¿no? En El incendio de las vísperas, cosas en, no me acuerdo cómo se llama, Una familia muy normal o algo así, después te paso bien el dato, que es un relato también de Beatriz Guido, pero está bueno esto que señalas, ver cómo se reflejó justamente tanto cómo se reflejó en la literatura o en el cine, ¿no? Esto que hizo el peronismo, que en cierta forma, a ver, dividió aguas, ¿no? Y dividió aguas al interior de las familias, inclusive, ¿no? Sí, está muy bueno. Bueno, les leo, habrán visto, les mandamos, mientras estaban para que no nos hicieran nada, mientras estaban en el teórico, les mandamos las consignas del parcial, ¿sí? Las leemos ahora para cualquier tipo de dudas. Si les parece, esto lo acordamos ahora, la vez que viene vemos solamente como dudas que hayan surgido también a partir del desarrollo que ustedes estén haciendo en el parcial y después retomaríamos el otro jueves con nueva bibliografía e inclusive ya habrá que ir pensando, también por eso les queremos dejar como 2 semanas, más allá de que van a estar con el parcial, ir pensando los grupos o individual y cuál va a ser el tema de investigación que ustedes van a hacer para la monografía, ¿sí? Les leo primero entonces las consignas. Bueno, lea cuidadosa y detenidamente las siguientes consignas y respóndalas. Le recordamos que los objetivos generales de la evaluación consisten en el análisis crítico y la elaboración de las ideas, los planteos y los temas propuestos, y no en el testeo de información, ¿sí? Nosotros el testeo de información lo consideramos que ya hechos. Consideramos que ustedes son todos estudiantes ya avanzados de la carrera y que ya la información la estuvieron leyendo, ¿sí? Así que sería elaborar ideas, planteos, ¿no? Temas a partir de toda la información. A partir de esta consigna general, les digo las 3 consignas. Primera, desarrolle las estrategias institucionales y extrainstitucionales del Partido Autonomista Nacional para permanecer en el poder político y consolidar el orden conservador durante el periodo 1880-1916 y relacionar con las estrategias culturales, esto es decir, con la literatura del periodo. Leemos las 3 y ahora vamos viendo cada una. La segunda, elijan un actor social, el que ustedes quieran, Fuerzas Armadas, obreros, iglesia u otro, y caractericen el periodo 1916-1930 solo a partir de ese actor social. Y la tercera y última, relacionar las hipótesis sobre el orígenes del peronismo de Daniel James. Pueden incorporar los aportes de Matsushita, de Hugo del Campo, o de los autores que elijan, ¿no? Que han desarrollado hipótesis sobre los orígenes del peronismo, y lo relacionan con la literatura del periodo, ¿sí? A grandes rasgos, ahora vamos recorriendo cada una de las consignas. ¿Alguna pregunta que les suene mal o que precise precisión, justamente? Profe, yo tengo una pregunta general que es sobre la extensión, más o menos, de cuántas carillas. No hay problema con eso. No. A ver, siempre digo lo mismo. Una cosa digna, qué sé yo. que estén respondidas las preguntas. No me interesa si es en pocas páginas, si es en 40, si es en 10, si es en 6. Si están respondidas, ¿no? Si, digamos, trabajan sobre las consignas, no hay problema. No hay problema con eso, ni con el tipo de letra, ni con todas esas cuestiones. ¿Sí? No. Yo tengo una pregunta. ¿Qué implica análisis crítico? No, básicamente, a ver, poder desarrollar
las consignas a partir de lo que ustedes interpretan de los textos. No. Lo que intentamos es muchas veces, bueno, hoy salió muy lindo porque podían participar más gente y todo, ¿no? Lo que intentamos hacer a partir de los prácticos, poner inclusive en tela de juicio hasta lo que nosotros pensamos, eso que en algún momento nos dice Lucas, ¿no? También, ¿no? Bien. Sí, y pueden utilizar acá, me dice Juan Moretín, si pueden utilizar Murmis y Portantiero para la consigna 3, perfecto, ¿sí? Porque además es uno de los clásicos, ¿no? Sobre... bueno, que lanza una hipótesis sobre los orígenes del peronismo y casi el primero que corta con la línea más ortodoxa, ¿no? De los orígenes del peronismo de, ¿cómo se llama? Germani, ¿no? De Gino Germani. Perfecto, sí, pueden utilizar el que quieran. Adrián, 2 preguntas. Dale, Primero, si en algún momento en las consignas, sobre todo en la 1 y la 3, quiero referirme a un cuento, o sea, pero ponerle que hago una cita, ¿cómo se cita el cuento? O solamente digo, bueno, el cuento tal. Y no, tomen también, o sea, tomen el procedimiento que ustedes quieran. Si quieren, lo citan dentro del texto, o sea, ponen un autor, coma, el año, 2 puntos la página. Si quieren, lo pueden hacer a final de página. Como se sientan, es lo que más se suele hacer, es ahora es adentro del texto, ¿no? Pero como se sientan más cómodos para citarlos, no hay problema tampoco con eso. Excelente. Y la segunda, sobre la pregunta 2, que te pide explicar ese periodo, esos 14 años, en base a esos actores, sería, por ejemplo, no sé, si yo elijo las Fuerzas Armadas, hacer como, no una cronología, o sea, pero sí un análisis que abarque todos esos años, pero como desde las Fuerzas Armadas sería. Claro, tomar ese punto de No partida. los sucesos en los cuales están las Fuerzas Armadas, sino como todo el... Claro. O sea, capaz estoy re entreverado, pero... Perdón, no te escuché lo último. No, que digo, capaz estoy dando muchas vueltas sobre algo que es re simple, pero... No, está bueno, y aparte está bueno aclarar, para eso estamos. A ver, por ejemplo, el texto de Horowitz que ustedes tienen y que justo atraviesa ese periodo, se centra más en los sectores populares, en definitiva, ¿no? Bueno, hacer algo similar, ¿no? O bueno, pueden tomar, inclusive, también por eso lo pensé, por los textos que ustedes tenían en ese periodo. El otro texto que tienen es el de Alain Rouquier, que se centra más en las Fuerzas Armadas. Bueno, poderlo pensar a partir de un actor social. A ver, necesariamente van a tener que relacionarlo con todos los actores sociales porque ningún actor social se mueve de manera autónoma dentro del campo político y social. Pero bueno, centrarse más que nada dentro de ese factor, ¿sí? De Fuerzas Armadas, ¿sí? Pueden pensarlo desde otro punto de vista, ¿sí? De algún actor que ahí no esté nombrado, inclusive. Buenísimo. Bueno, Inclusive estamos abiertos a otras posibilidades, a ver cómo evoluciona el nacionalismo. Puede ser otra posibilidad, ¿sí? Estamos abiertos. Pueden consultar durante la semana con respecto a esa segunda pregunta, o el jueves que viene, y darle otro punto de vista. La idea es que ese periodo quede caracterizado y que esa caracterización no quede, que puedan pensar sobre ese periodo, porque si no, si hacemos una pregunta direccional, uno va y la contesta direccional, ¿no? Básicamente es eso. Ahí va. Buenísimo. Claro, profe, entonces en ese segundo punto se podría relacionar los tres actores mencionados ahí en el punto. Totalmente, claro, por supuesto, sí. A ver, si toman ¿no? el sector obrero, ¿no? Y si toman el sector obrero, que evidentemente se van a tener que referir, ¿no? A sucesos tales como la Semana Trágica, o el llamado después la Patagonia, la llamada por el otro sector, ¿no? La Patagonia rebelde, ¿no? O inclusive, bueno, todo el periodo de Alvear, ¿no? Que Horowitz caracteriza también, necesariamente van a tener que referirse también a cómo influyó la Iglesia y cómo influyó también las Fuerzas Armadas y cómo influyeron otros sectores políticos, ¿no? Sabemos que hija justamente de la Semana Trágica es la hija trágica realmente de la Semana Trágica, va más allá de las muertes de los obreros, es la Liga Patriótica Argentina, ¿no? Digamos, siempre van a tener que relacionarlo con otros actores, pero la idea es que se focalicen en uno y que vayan haciendo el recorrido, ¿sí? Sobre la pregunta que dice algo del texto de James, hay 2. Para oír, uno que es sobre los trabajadores de La Plata, y el 17
18 de octubre, y para el próximo teórico es ese que creo que es el que más se habló, en el teórico también, como de la cosa cultural, de la negociación, y para se refiere al segundo, ¿no? Y pueden tomar los dos, a ver, los dos les sirven, ¿no? Tienen el del 17 y el 18 de octubre, que es muy lindo. La verdad que les recomiendo el primer capítulo de Resistencia e Integración, porque es muy claro, la verdad que es muy lindo de leer también, y les puede servir. Pero pueden utilizar cualquiera de los dos, pueden utilizar los dos como ustedes quieran, ¿sí? También. Aclaraciones que quieras hacer de cada uno de los puntos. Dale, vamos. ¿Qué quieres decir? Vamos a ver, como un ejemplo más o menos modélico, ¿no? A ver, en la primera, ¿no? Por supuesto, todos conocemos, ¿no? Que el orden conservador, ¿no? El Partido Autonomista Nacional, para mantenerse en el poder, no solamente apeló a factores extrainstitucionales. O sea, los factores extrainstitucionales son la represión, ¿sí? Y también, por supuesto, el voto fraudulento, ¿no? Pero después hay factores o estrategias institucionales que les permiten conservar el poder, ¿no? La elección indirecta, la posibilidad de intervención en la provincia, etc. Bueno, y eso relacionarlo con, a ver, ¿cuál es otra de las maneras de permanecer en el poder? Reforzar la idea, ¿no? Desde la élite, de que son el gobierno de los mejores y que los otros sectores no solamente no están capacitados para gobernar, sino que ni siquiera estarían capacitados para votar. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, con novelas como En la sangre o como Inocentes o culpables, ¿no? Reforzando culturalmente la idea de un otro que aparece racialmente inferior. ¿Sí? Es eso básicamente, ¿no? Y a partir de esa pregunta, que es general, ustedes focalicen en lo que más les interese, sobre todo. Y la tercera, la tercera casi la resolvimos hoy, ¿sí? Hablar sobre, bueno, cuestiones no relativas al peronismo y estos relatos, ¿no? Que aparecen en torno al peronismo. Yo tengo una duda con el tema de las reseñas, porque yo no pude estar entregando las reseñas. O sea, ponerle que después del parcial puedo entregar reseñas de los temas pasados, digamos, ponerle. Sí, a ver, lo óptimo hubiera sido, sobre todo, bueno, Sofía les hizo las devoluciones a todos y a todas. Lo óptimo hubiera sido que la tuvieras antes para que te pueda servir más a los efectos, ¿no? Del parcial, que es más que nada el objetivo de las reseñas, ¿sí? La idea es que sí, que antes que termine la cursada tengan todos entregados, pues bueno, pues es una de las condiciones de aprobación de la materia, pero sí se pueden entregar después, Lucas. Ya que estamos hablando de las reseñas, me llegaron algunos mails de que hay personas que no les llegaron los comentarios, las devoluciones. Sé que Franco es uno, ¿no? Y no sé si hay alguien más que le haya pasado lo mismo. A Franco se lo secuestró el padre, yo siempre tengo miedo. Nada, no si a alguno le... No me llegaron del parcial, intenté anotarlas recién, pero como son largas no llegué. Después les escribo mail, porque yo creo que no estoy en la lista de mails oficial, tampoco me había llegado el paro el jueves pasado, porque yo estaba en otro práctico y hice como un cambio medio informal. Entonces Bien. por eso... Pero las devoluciones se llegaron. Sí. Bueno, a quien no le haya llegado me manda mail y se lo vuelvo a mandar. ¿Está bien? Delfina, mandame a ver, ¿tenés para anotar? Mandame un mail a adrianmarcelomelo@gmail.com y te lo reenvío ya ahora. Pobre, estabas escribiendo mientras. Encima yo voy a los pedos. adrianmarcelomelo@gmail.com y ahí te lo reenvío. Y Nicolás. otra aclaración más para quienes resten enviar las reseñas, pedirles que respeten más o menos la extensión de 2 carillas, ¿sí? Porque 6 ya es mucho, o audios muy largos, algunos fueron audaces y mandaron audios, pero si son de 20 y pico de minutos ya es complicado porque son muchos y son muchas reseñas.
Entonces, si pudieran eso, respetar la extensión, se los agradecería. Perdón, el mail, yo también me atrasé con las reseñas. ¿El mail para enviarlo, cuál era? literaturaeimaginarios@gmail.com. Nicolás, Y otra pregunta. No, sí, ya había mandado todas las reseñas. No, corregí hasta lo que me llegó, creo que fue hasta el lunes, y me quedaron algunas como 6 que entre hoy y mañana te las mando. ¿Sí? Perfecto. Perdón, por algo que dijo Adrián me quedó la duda. Para poder promocionar, además de, bueno, sacar de 7 o más de 7 en la monografía y en este trabajo, había que entregar 2 mínimo, digamos. Sí, así es, Franco. Obviamente entregar lo máximo que se pueda, pero con 2 ya... Así es. Perfecto. Así es, Sí, Franco. Así es. Ahí, Delfina, me llegó ya tu mail, así que ahora cuando terminamos te reenvío. Bueno, y si les parece, entonces, nos vemos la semana que viene, sobre todo para dudas del parcial, ¿sí? Y si alguien ya quiere ir pensando el tema, bueno, no creo, no creo porque van a estar con el parcial, pero de todas formas quizás alguno ya lo estuvo pensando desde antes, o bueno, o lo podemos pensar entre todos. Lo que vamos a hacer es, por un lado, bueno, dudas sobre el parcial, y por otro lado lo que vamos a hacer es como bien precisiones, que ya les digo, porque les digo que de todas formas pueden ir adelantando con respecto a la elección del tema de la monografía. Porque, como les dije, les decíamos desde las primeras clases, es muy libre, ¿sí? Es literatura, relacionarlo con política, literatura, e imaginario social y mujeres, postdictadura, ¿sí? Es bastante, o sea, no, estamos abiertos a cualquier posibilidad o a cualquier cuestión que ustedes quieran plantear y que ustedes quieran investigar. Es muy libre, pero les vamos a hacer algunas precisiones, sobre todo porque a veces cuando es tan libre, a algunos no se le ocurre demasiadas ideas o les parece demasiado amplio. Entonces, la semana que viene vemos dudas del parcial y precisamos ejemplos de cómo pueden ser los trabajos de las monografías. Y bueno, ya, igual me adelanto, la otra siguiente habría que tener preparado ya una especie de idea, por lo menos, de cuál va a ser el trabajo de ustedes de monográfico, ¿sí? Recuérdense que le dije, recuerden que el trabajo monográfico puede ser tanto individual como grupal. ¿Qué época era la que teníamos que... Mujeres post-dictadura? Mujeres post-dictadura, o sea, 1984, 2020. Y recuerden esto que sí puede ser mujeres, escritoras inclusive, ¿no? En el ámbito más local, también bienvenido. Pero bueno, es amplio, ya les digo, ya les había dicho desde el primer encuentro. Pero, profe, entonces ya para el próximo tenemos que tener eso como una idea. No, si lo tienen, mejor, Lucas, pero a ver, no, sería para dentro de 2 semanas, ¿no? Recuerden, 2 semanas. claro, la semana que viene lo que vamos a hacer es cualquier duda que vea lo de los parciales, sobre todo vamos a ver como ejemplos de cómo pueden ser las monografías, ¿sí? Ustedes ya el lunes a la noche, que sería martes a la madrugada, tienen la última posibilidad, bueno, la última posibilidad de entregar el parcial, ¿sí? Y después, el jueves siguiente, tendríamos ya sí la idea de cuál puede, de las monografías, ¿sí? Dentro de 2 jueves sería. ¿El martes 3 se entrega el parcial? Sí, claro, vos Delfina no lo pusiste. Sí, martes 3 de 12. Miren que soy a las 0 horas, es el último momento. Ya te tienen todo el fin de semana y el lunes para poder... Claro, pero no es el martes 3, o sea, no es, para que no quede confuso, no es que el martes a las 3 de la tarde se puede entregar, sino que es el lunes. Básicamente es el lunes. Es el lunes, sí. Sí. Bien.
Bueno, ¿alguna otra cuestión? Bueno, saben, como siempre, que están abiertos también todos los canales para cualquier duda, para cualquier cuestión. Nos vemos el jueves con dudas del parcial y sobre todo con el tema de ejemplos sobre las monografías. Así que, bueno, ahí estamos igual en contacto. Muchísimas gracias para todas, para todos y buen fin de semana. Después también les mandamos la grabación de la clase. Gracias. No, gracias a vos, Chau. Pilar. Hasta luego. Gracias, chao. Gracias. Muchas gracias, saludos.